Hoy hablamos de los seres humanos, las emociones, los datos y las decisiones. La psicóloga doctora Kunda realizó un experimento para evaluar las emociones y el razonamiento. Los investigadores de su equipo mostraron unos artículos a un grupo de personas que participaban en el estudio. Los artículos presentaban pruebas que indicaban que el café y otras fuentes de cafeína aumentaban el riesgo de quistes mamarios. La mayoría de las mujeres leyeron los artículos, quedaron convencidas por los datos. Pero las mujeres que bebían mucho café, ¿qué piensan? Que no. Los seres humanos encontramos formas de descartar la evidencia que no nos gusta. Y lo contrario también es cierto. Cuando los datos parecen respaldar nuestras ideas preconcebidas, somos menos propensos a buscar defectos. Cuanto más extrema es la reacción emocional, más difícil es pensar con claridad. Para todos ustedes, ¿qué tan importantes son sus negocios? Mucho. Right. Cuando los seres humanos se enfrentan a situaciones incómodas o a información estresante, la respuesta natural es esconderse de ellas. ¿Qué pasaría si tu médico te dijera que tienes un tipo raro de cáncer y te aconsejara que no busques información sobre este tipo de cáncer? Y si ignoraste ese consejo, consultaste la literatura científica y descubriste que la esperanza de vida media es de solo 8 meses? Eso es exactamente lo que le pasó a Stephen Jay Gould cuando tenía 40 años. Él publicó un ensayo que ya es muy famoso. En este ensayo escribió: "Me quedé paralizado unos 15 minutos". Imagina el golpe. 8 meses de vida. 8 meses de vida. 8 meses de vida. Afortunadamente, mi cerebro empezó a funcionar de nuevo, gracias a Dios. Stephen se dio cuenta de que su situación quizá no era tan desesperada. Stephen sabía algo clave. Entendía la diferencia entre un límite y una mediana. La mediana es solo el punto medio. Significa que la mitad de las personas viven menos tiempo, pero la otra mitad vive más. En algunos casos, mucho más. Los 8 meses no eran un límite máximo. Tenía buenas posibilidades. Era bastante joven. Su cáncer se había detectado a tiempo. Recibiría un buen tratamiento. El médico de Stephen intentaba protegerlo cuando trató de alejarlo de la literatura. Y muchos de nosotros hacemos todo lo posible por evitar escuchar información que sospechamos que no nos va a gustar. En otro experimento, los investigadores se extrajo una muestra de sangre a los participantes y luego se les mostró una presentación sobre los peligros del virus herpes. Se les informó que su muestra de sangre se analizaría para detectar el virus. El herpes no se puede curar, pero sí se puede controlar y existen precauciones. Una persona puede tomar medidas para evitar transmitir el virus a sus parejas sexuales, por lo que sería útil saber si tiene herpes o no. Sin embargo, un grupo de personas no solo tenía la preferencia de no saber si estaban infectadas, sino que estaban dispuestas a pagar una buena suma de dinero para que se desechara su muestra de sangre. Dijeron a los investigadores que simplemente no querían enfrentarse a la ansiedad. Los economistas conductuales llaman a esto el efecto avestruz. Y estoy mirando a Saraí, Abraham. Cuando cae la bolsa, la mayoría de la gente deja de mirar sus cuentas de jubilación, ¿verdad que sí? So, en inglés, the ostrich effect. Por eso es tan difícil por negocios como los de nosotros, y también estoy mirando a Regina, también a Seguranza, a convencer
se siente vulnerable, ¿verdad que sí, Cristian? Cuando uno se siente vulnerable, no quiere ni saber. ¿Y cómo voy a encontrar ayuda a mi problema si no quiero identificar el problema, definir el problema o saber cómo manejarlo? Nuestras emociones son poderosas. No podemos hacerlas desaparecer, ni deberíamos querer hacerlo, pero podemos y debemos intentar darnos cuenta de cuándo están nublando nuestro juicio. Cuando entendemos los números, tomamos mejores decisiones. Como Steven, podemos ser más resilientes al enfrentarnos a situaciones difíciles. En lugar de rendirse a prepararse para el final, Steven usó esos datos para llenarse de esperanza racional. No era una fantasía, era lógica. Decidió luchar con tratamientos agresivos porque los números le decían que valía la pena intentarlo. Esa alfabetización de los datos, saber leer los números, le dio el poder de no quedarse paralizado. El resultado, Steven no vivió solo 8 meses, vivió 20 años más. Vio crecer a su familia, siguió trabajando y finalmente falleció por algo que no tenía nada que ver con ese cáncer. Estos son los 5 pecados que bloquean la toma de decisiones racionales. The 5 sins of making rational decisions. Duda, miedo a equivocarse, fear of making mistakes, fear of judgment, miedo al juicio, el prejuicio, y eso fue difícil a traducir. En inglés sería bias. Hay tantos diferentes tipos de bias. Y mentalidad de escasez, scarcity mindset. Contar con una perspectiva externa, o un coach, o una consultora que proporcione estrategias basadas en evidencia, datos reales, fortalece el liderazgo, fortalece los equipos y mejora negocios. En Clearview Compass, o Brújula Vista Clara, nuestro objetivo es sencillo pero poderoso: empoderar a los dueños de negocios a encontrar el camino hacia el crecimiento sostenible. Sabemos que el camino del emprendimiento puede ser solitario. Empresarios enfrentan a ineficiencias operativas que consumen el tiempo y la energía. La falta de una estrategia clara para dar el siguiente gran paso no solo puede frenar el crecimiento o incluso provocar la caída de un negocio. Es fácil perderse en el día a día, apagando fuegos en lugar de construir el futuro de tu familia y tu legado. Sin un plan es fácil malgastar tiempo y recursos valiosos. Aquí es donde entra nuestro equipo. No solo somos consultores, somos como socios estratégicos. Ayudamos a simplificar procesos complejos que están deteniendo a líderes de negocios. A través de una planificación estratégica y excelencia operativa, transformamos el caos en claridad. Para mí, una referencia buena sería un negocio que quiere abrir un nuevo local o expandir con más empleados, especialmente que quieren invertir en comunidades hispanohablantes. Ya saben que soy una doctora de terapia ocupacional y yo hablo casi demasiado de salud pública. Obviamente, referencias sobre negocios que tienen que ver con salud o bienestar son buenas para mí, pero también compañías, negocios con impacto social, que no tiene que ser de bienestar o salud. Puede ser, por ejemplo, Cementos Progreso de Guatemala, que es one of the world's most ethical companies. Or Cemex, which is a construction and building materials company from Mexico.
one of the world's most ethical companies. Si conoces a un negocio que quiere ser ético, o como ayer, SCC, I want to have my moral compass intact. That is a good reference for me. Tengo en la mesa allá una hoja que tiene 6 tipos de mapas de proceso y también tengo cuenta que puedes usar para desbloquear decisiones claras con la técnica de Descartes. Y eso es tiempo, gracias.